todos, en este video vamos a saber o vamos a conocer cómo calcular la fracción molar cuando se pretende conocer la concentración de soluto o solvente en las soluciones. La fracción molar se representa con una X mayúscula y un subíndice que va a cambiar de acuerdo a la sustancia a la que se esté haciendo referencia. La fracción molar, tal cual lo indica, es la parte total del sistema, es decir, el sistema está formado por el soluto y el solvente. Por lo tanto, tenemos la fracción molar del soluto y la fracción molar de solvente. Ambas fracciones molares tienen que ser igual a 1 o aproximadamente igual a 1. Como estamos hablando de concentración molar, pues entonces esa fracción tiene que estar basada en moles. La fracción molar de soluto va a ser igual a los moles de soluto entre los moles totales, en este caso los moles de soluto más los moles de solvente. Y la fracción mol de solvente va a ser igual a los moles de solvente entre los moles totales, que en este caso es los moles de soluto más los moles de solvente. Es un procedimiento, una técnica bastante sencilla de aplicar. Simplemente tenemos que conocer el peso molecular de la sustancia y así poder calcular mediante análisis dimensional el número de moles. El ejemplo dice: una solución de hidróxido de aluminio en agua contiene 3.25 gramos de hidróxido y 150 mililitros de agua. Calcule la fracción mol de cada componente. Generalmente los problemas simplemente se redactan hasta este punto. Yo tengo que aprender a calcular el peso molecular, que ya saben cómo realizarlo, tanto del soluto como del solvente. Y a veces, cuando es necesario, el problema te va a proporcionar la densidad del solvente. ¿Por qué? Porque recuerden que no podemos directamente convertir mililitros a moles. Primero tenemos que hacer el cambio a masa o en gramos y después realizar o efectuar el análisis dimensional para convertirlo a moles. Es decir, generalmente cuando no nos da el problema la densidad, pero sabemos que estamos trabajando con agua, vamos a considerar que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Ahora bien, necesitamos calcular los moles tanto de soluto como de solvente. Si me proporciona el problema la cantidad en gramos del soluto, voy a utilizar su peso molecular para calcular los moles de soluto. Luego me dirijo al solvente. Si el solvente me están proporcionando la información en mililitros, porque directamente también me la pueden proporcionar en gramos, pero en este caso fue en mililitros, primero tengo que aplicar la densidad, es decir, que por cada 1 mililitro de agua hay 1 gramo de agua. Y después aplico el peso molecular, 18 gramos de agua por cada 1 mol de agua. Y así obtengo los moles de solvente. Ahora bien, para poder calcular la fracción molar de soluto, pues entonces voy a proceder a sustituir en esta fórmula, donde después de realizar las sustituciones, puedo observar que si factorizo las unidades de este primer término y las unidades de este segundo término, que ambas contienen mol, lo puedo factorizar fuera del denominador, y mol del numerador y mol del denominador se unifican, es decir, que la fracción molar es adimensional, no contiene unidades, por lo tanto la respuesta es 0.0049. Para calcular la fracción mol de agua, simplemente procedo a sustituir los moles de agua entre la suma de moles totales y eso me va a generar 0.9950. Para comprobar si he efectuado bien el procedimiento, pues la suma de la fracción mol de soluto más la fracción mol de solvente tiene que ser igual a o aproximadamente igual a 1. En este caso da 0.9999 debido a que estuvimos acarreando un error por redondeo cada vez que efectuábamos una operación. Ahora vamos a ejemplificar lo siguiente. Dice: calcule la fracción mol de cada componente de una disolución de 0.450 gramos de hidróxido de sodio en 25 mililitros de etanol. Para ello, el solvente podemos identificar que ahora no es agua, ahora se está trabajando con etanol. Bueno, pues primero procedo a extraer la mayor cantidad de información que pueda. En este caso se calculó el peso molecular del hidróxido de sodio, lo que me da 40 gramos por mol.
se calculó el peso molecular del etanol, en este caso, y da 46 gramos por mol. Después se procedió a buscar el valor de la densidad del solvente, en este caso la densidad del etanol es 0.789 gramos por mililitro. Generalmente, si se está trabajando con una sustancia líquida no tan común, entonces el problema te va a proporcionar la densidad. Ahora voy a proceder a encontrar el número de moles de soluto. Para ello coloco la masa de soluto y considero el peso molecular. Recuerden cómo se reacomoda en forma de factor el peso molecular, es decir, hay 40 gramos de hidróxido de sodio por cada 1 mol de hidróxido de sodio, en este caso, y lo colocamos. Gramos de hidróxido se unifican con gramos de hidróxido y obtengo los mol de hidróxido, y es el soluto. Después encuentro o necesito encontrar los moles de etanol. Para ello coloco mi análisis dimensional 25 mililitros de etanol. Después uso el valor de la densidad, es decir, esta densidad se traduce como 0.789 gramos de etanol por cada 1 mililitro de etanol. Unifico mililitro de etanol con mililitro de etanol y después procedo a aplicar el peso molecular del etanol. Gramo de etanol se unifica con gramo de etanol y obtengo los mol de etanol. Obtuve en sí los mol de solvente. Y procedo a realizar las sustituciones que ya he trabajado, es decir, la fracción mol de soluto o hidróxido de sodio va a ser igual a los moles de hidróxido entre los moles totales. Y la fracción mol de etanol va a ser igual a los moles de etanol entre los moles totales. Así pues, para comprobar, la fracción mol de hidróxido más la fracción mol de etanol es igual a 0.9999, o sea, aproximadamente igual a 1. En este tipo de ejercicios quiero que no pierdan de vista que a veces cuando me proporcionen que el solvente como tal, líquido, no lo menciona, pues hace referencia al agua. Pero si lo menciona y si se especifica, es necesario conocer el valor de la densidad para poder después convertirlo y encontrar el número de moles. Pues es todo con respecto a las unidades de concentración, utilizando terminología o conceptos químicos. Nos vemos en siguientes ejercicios.